atribuirla porque no tienen un motivo particular para estar tristes y están tristes. Y no es que sean personas tristes, es que están tristes en este momento, en esta actualidad. Claro. ¿Por qué? Bueno, en tu pregunta, insisto, está la respuesta. Yo creo que se ha perdido mucho el sentido de la vida. Estamos viviendo en un como todo momentáneo, como todo aquí y ahora, pero sin una planeación y sin una visión de futuro que a mí me parece muy importante. Sin un para qué en la vida. Y a mí me hace muchísimo pensar esto, ese señor llamado Víctor Frankl. Claro. Que es alguien a quien admiro muchísimo, justo por este descubrimiento suyo, ¿no? Muchos años después de los griegos, porque vamos a hablar de los griegos. Vamos a hablar de los griegos. Víctor Frankl dice que lo importante no es lo que te sucede, sino el cómo vives lo que te sucede. Así es. ¿No? Si tiene sentido lo que te sucede y si no lo tiene, si se lo das tú o no se lo das. Y eso va a ser un mundo de diferencia en tu actuar, en tu devenir en la vida, en tu modo de, en tu perspectiva, en tu modo de apreciar todo lo que te sucede o lo que no te sucede y por qué no te sucede o por qué sí te sucede, porque es toda una filosofía que te permite, que permea tu vida y por eso mismo tu vida puede ser diferente, ¿no? Sí. Si en tu vida, si tienes un sentido, un para qué, la vida es una cosa. Si no hay un para qué, qué triste. Y siento que tiene todo que ver con lo que decíamos en la introducción del programa. O sea, el ser humano, al tener como muchas cosas resueltas, como es el ser humano actual, entre comillas, ¿no? Muchas cosas prácticas resueltas. Tenemos acceso al agua, tenemos acceso a la tecnología, tenemos pues sí una vida muy cómoda. Entonces, precisamente esta vida tan cómoda no nos permite pararnos a reflexionar, porque tú hablas de darle un significado interno a las cosas que suceden, ¿no? Y para dar un significado interno necesitamos pausar y reflexionar. ¿Qué me está pasando? Creo que algo del sinsentido que vivimos es la prisa, la cultura de lo inmediato, ¿no? De lo rápido, la prisa en la que vivimos, y no detenernos a decir cuál es el sentido, ¿no? Reflexionar. Y precisamente eso es lo que hacían los antiguos griegos, en las ágoras, ¿no? Y donde surge la madre de la ciencia, que es la filosofía. Y entonces, hoy por hoy, yo creo que pudiéramos decir que es una pérdida de tiempo, ¿no? Fíjate que acabo de oír alguien que citamos en este programa, van varias veces, es Marian Rojas. Sí. Marian Rojas Estapé y es una psiquiatra española muy joven, muy guapa y muy amena. Tipaza. ¿No? Una tipaza. Hija de Enrique Rojas. Que es un tipazo también. Sí, sí, sí. Ella hablaba de algo que padecemos mucho en nuestro tiempo que se llama la cronopatía. No tenemos el tiempo a nuestro favor, sino al revés. Parece que nos esclavizamos y entonces el dios Cronos nos trae de los pelos todo el día y no podemos parar un segundo y vamos para arriba y para abajo y entramos y salimos y subimos y bajamos todo el día de Dios sin pararnos, sin pausar ni un momento. Y además, si no lo haces te sientes culpable. Si no corres. No, si no corres y si tienes 10 minutos libres, te sientes culpable. ¿Cómo? Yo no puedo estar sin hacer nada, ¿no? Sí. Ella lo llama cronopatía y se me hizo muy simpático el nombre. 100%, y a mí me pasa, o sea, yo creo que claro. a todos nos pasa, porque haz de cuenta, de repente, yo soy mucho de poner programas que me interesan en YouTube, ¿no? Por ejemplo, puse este programa del tema del que vamos a hablar hoy, y puse reflexiones, ¿no? Reflexiones de diferentes conferencistas que a mí me gustan, o gente youtuber que tiene estas reflexiones interesantes, y si estoy un ratito sin estar reflexionando, sin estar aprovechando el tiempo, siento que
Sí, justo como dices, me siento culpable y como si realmente estuviera corriendo el tiempo y yo no estuviera aprovechando el tiempo. Y es muy importante, muy interesante cómo algunos autores sugieren que precisamente la creatividad surge del aburrimiento, ¿no? Cuando estamos sin hacer nada, y no estamos haciendo apología de la Del pérdida de aburrimiento, tiempo, porque no. ni un extremo ni el otro, ¿no? Sí. También vamos a tocar ese tema, sino que estamos diciendo que a veces es importante el ocio, ¿no? En un sentido creativo, ¿no? Una contemplación de un paisaje, sentarte a escuchar una música que te gusta mucho, disfrutar la comida. Sí, así como está el tema, María, de la prisa y aprovechamiento del tiempo y ser productivos y toda este rush y esta impulsividad a la actividad desmesurada, también existe otra promoción de todas estas culturas orientales, ¿no? El mindfulness, ¿no? Como estar al 100 en lo que estás, que me parece también interesante. Hay una corriente que está promoviendo el mindful eating, que es en contra de comer rápido y de pie y a prisa, porque ya tienes que ir o incluso en el carro, ¿no? Estar tomando tu lunch en el carro, sentarte y comer tu comida como en un estado de mindfulness, ¿no? Sentir completamente el sabor, penetrar en esos sabores de la comida, que es lo que sucede cuando vas a una cata de vinos, ¿no? Es como un tipo mindfulness del sabor, ¿no? De estar en lo que tienes que estar. Y me parece, pues, que tiene algo de sabiduría esto del mindfulness y esto de sentarnos y de querer participar plenamente, ¿no? Hay una reflexión que yo hacía cuando, por ejemplo, estando en misa o participando de alguna cuestión espiritual, que de repente mi mente, boom, 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 empezaba a bombardearme con información y decía, voy a hacer aquí mindfulness, ¿no? Voy a estar plenamente en lo que tengo que estar. Y bueno, amigos, no se despeguen, nos vamos a ir a nuestro primer corte. Esta introducción está muy interesante y les vamos a decir cuál es el tema del que vamos a hablar. No se vayan. Regresamos. María sí nos da permiso de decir el nombre de lo que vamos a hablar. Es una corriente filosófica sumamente interesante y que desde una perspectiva personal considero que tiene muchas semillas de verdad y mucha sabiduría para los remedios actuales, ¿no? Yo pensaba en las paradojas en las que vivimos, que las comentábamos ahorita en el corte. Somos un mundo hipercomunicado globalmente y con mucho acceso a la comunicación. Sin embargo, nunca como hoy, el ser humano pues se ha sentido muy solo. Hay una soledad impresionante porque no nos escuchamos realmente, no sabemos lo que está pasando en la vida del otro. Sí, a nivel práctico, pero no a nivel emocional o a nivel personal, ¿no? Es difícil que nos sentemos a decir esta pregunta tan simple, ¿cómo estás? ¿No? Parece que nos acerca a los de lejos, pero nos aleja a los de cerca, ¿no? Exactamente. Y estamos bueno, yo no sé qué me da ver, por ejemplo, una familia el domingo ¿En un restaurante? En un restaurante. Es que iba a decir el nombre del restaurante al que fui antier, que me encanta. ¿Las Trojes o cuál? No, Ah. mi ranchito que me encanta. Ah, delicioso. Sí, delicioso, bueno. Y ves ahí a la familia completa, está papá, mamá, abuelita, abuelito y niños. Y excepto el abuelo, todos con el celular. Todos. ¿Cuál comunicación? Sí. ¿No? Sí, sí. Todos están seguramente atendiendo un programa en China, maravilloso, tecnología estupenda, ¿sí? Pero el de junto. Así ¿no? es. Entonces, esa es una de las paradojas de nuestro tiempo que tendríamos que ponerle remedio. Sí, y justo tiene que ver con el tema del estoicismo. A ver, ahí vamos, ahí vamos. ¿Por qué? Porque justo ahorita vamos a introducir lo que es la virtud, pero aprovechando el ejemplo que das, María, del celular, hay que ser estoicos con el uso del celular, porque hay que utilizar la virtud y la fuerza de voluntad para no ser, como diría Jesús, no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Trasladarlo a la tecnología. No se hizo la tecnología, el hombre para la tecnología, sino la tecnología para el hombre. Sí. Es decir, ¿está siendo un fin o está siendo un medio para ti? Todos, millennials, incluso boomers, incluso generación Z, estamos
esclavos del celular. Y esto tiene que ver con el estoicismo, porque precisamente esta corriente filosófica nos habla de ser dueños de nosotros mismos. Dice también una frase del estoicismo, la mayor virtud o la mayor conquista, la conquista propia es la más grande de todas las victorias. La conquista propia es la más grande de todas las victorias. Y conquistarse a uno mismo sí. en el uso del celular. Eso se me hace sumamente importante. Les comparto, por si les sirve a alguno de los que nos escucha, algo que yo hago. Cuando de repente me descubro que ya llevo mucho rato en el Instagram viendo Reels, porque tienen un componente adictivo cerebralmente, científicamente comprobado, de que nos activa las endorfinas, ¿no? Esta sucesión de videos uno tras otro y que es mucho estímulo para nuestro cerebro, pues nos atrapa. Entonces les comparto lo que yo hago, que es cuando ya me descubro como muy adicta, lo que hago es que digo, no, ahorita tengo que hacer esta tarea, ¿no? Por ejemplo, tarea de la maestría o alguna invitación que tengo que hacer o algo que tengo que hacer en la computadora, pongo un cronómetro de 30 o 25 minutos donde solo voy a hacer una cosa, ya sea hacer llamadas por teléfono, ya sea un pendiente que tengas, sin redes sociales, incluso a veces sin música, porque he escuchado muchas personas que tienen 3 dispositivos, 3 pantallas, uno, música, otro, una conferencia de tu interés y además están leyendo. O sea, ¿qué cerebro humano da para eso, no? Hay que ser estoicos en el uso de la tecnología y conquistarnos a nosotros mismos y no ser ingenuos, porque decimos, no, sí se puede ser multitask y sí podemos. No seamos ingenuos, el cerebro está para concentrarse en una sola cosa, está científicamente comprobado, y por mucho que las mujeres digamos que somos multitask, puede que sí, pero no vamos a hacer lo que tenemos que hacer bien, no nos vamos a concentrar. Y hay un libro muy interesante que se llama ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes?, donde el autor explica que nuestra capacidad de reflexión es cada vez más superficial. Es decir, la información a la que nosotros accedemos, que es demasiada información, está siendo cada vez más superficial. No es un conocimiento o un aprendizaje significativo, sino que tenemos los datos en la cabeza, pero no sabemos cómo relacionarlos. ¿Cuál es la secuencia lógica de esa información? Entonces, eso es muy importante. Por una parte, no es solo lo superficial, sino lo rapidísimo. También. Lo que es rápido que pasamos de una cosa a otra. De una cosa a otra, y entonces aquello no lo asimilaste. Ajá, exacto. No lo hiciste tuyo, no lo reflexionaste, y es muy posible que no te sirva para nada, porque ni el esfuerzo hiciste por aprender, que eso es parte de lo que es fundamental con el asunto de las pantallas, ¿no? La pantalla sabe muchísimo más que tú. Siempre. Y aquí la que necesitas saber eres tú, no la pantalla. Así es. Entonces, sí es necesario hacer un esfuerzo de voluntad para dejar la pantalla. Yo no me pongo un tiempo, ¿eh? No, tú todavía no tienes ese... No, sí. que usar ese medio, ¿no? No, pero no es que de no autorregulación. Es que no puedo permitir que la pantalla me gane, ¿no? Y tengo muchas cosas que hacer, además. Tengo un montón de libros esperándome, cosa que me encanta, porque la lectura es maravillosa, pero fíjate, lo que ha pasado ahora, que no recuerdo si ya lo platicamos aquí, es que con el uso de las pantallas baja la capacidad de atención. Ah, sí. Entonces te tardas más en leer. Lo que antes a lo mejor leías en 30 minutos, sí, ahora te cuesta 45, ¿no? Sí. Entonces, eso es una deficiencia que adquirimos gracias a las pantallas. Pues no estamos para deficiencias. Exacto. No. Sí, ese es un tema muy importante y muy interesante. Además de superficiales, también lo menciona este libro que te decía, ¿Qué está haciendo Internet con nuestras mentes? Creo que es Nicholas Carr, el autor. Dice, nos está haciendo superficiales a la hora de analizar la información y además distraídos. Estamos distraídos. Esta cuestión del TDA que yo te comentaba, que yo, bueno, no es que tenga TDA, tengo algo como pre-TDA, pero también es una condición de la generación, es un mal generacional y no es solamente los millennials, sino todo el mundo puede
caer en esta tentación de distraerse, como bien dices. A mí me pasa mucho que estoy leyendo algo y de repente me voy. Y conscientemente me acuerdo de algo que tenía que contestar en el WhatsApp y me acuerdo de una llamada que tenía que hacer, un pago que tenía que hacer. Y por eso me funciona esto de no, ahorita estoy leyendo. No va a ser nada más que leer, porque justo nos estamos distrayendo. Y ese tema de la lectura me parece muy grave, porque la lectura activa mecanismos cognitivos muy importantes para el razonamiento lógico, ¿sí? Esa es la cuestión. El fundamento y el conocimiento causa-efecto. No tenemos ahorita, en la actualidad, esta habilidad de analizar lo que está pasando en relación a sus causas y sus efectos, sino que nos dicen cómo son las cosas y cómo deberían ser, y nos dejamos llevar por argumentos muy emocionales, ¿no? Y lo tenemos todo el tiempo en la política, en el feminismo, en la ideología de género, en los análisis generacionales. Todo tiene, en las compras, todo tiene un elemento muy emocional, emotivo y no racional. Entonces creo que es grave porque estamos leyendo menos, estamos haciendo menos pensamiento lógico y estamos siendo pues más manipulados, ¿no? Así es. El hombre masa. Yo me acuerdo que una materia que me fascinó cuando hice primero de prepa. Lógica. La lógica. Es una maravilla. Uy, bueno. Si y luego en segundo, esto, por lo tanto esto, ¿no? Sí, pero además es que son funciones cerebrales. Exacto. Que hay que echar a andar. Es parte de la naturaleza cognitiva el orden. El orden lógico. Así es. Entonces el discernimiento, por ejemplo, anda muy perdido. Anda muy perdido. ¿Qué es discernimiento? Explícale a nuestro auditorio. ¿Cómo dirías el discernimiento? Pongo el ejemplo y ustedes saquen su conclusión. Sí. Imagínate que vas a dar un curso y que es un curso de 22 horas y cuesta el curso 1,000 pesos. Ay, no, yo no tengo tanto dinero para un curso. ¿No tienes tanto dinero? ¿No tienes 50 pesos por hora? Es discernir a cómo me sale la hora. No tengo tanto dinero. No te va a costar 1,000 pesos cada hora, te va a costar 1,000 pesos el curso completo. No. Oye, ¿y sabes cuánto se gasta la gente en aplicaciones, en contenido virtual? Ayer me pasaban una estadística, ahorita la busco para decirles bien el dato, de que los niños van a pedir para Navidad, arriba del 50% son regalos virtuales. Tarjetitas en Amazon, en Google Play, para comprar videojuegos, para comprar aplicaciones. Mi sobrina incluso lo que quiere es una aplicación, un jueguito para jugar. Tiene tu sobrina? 5 años. Jesús, la luz. Tan lindas muñecas que hay. Estamos gastando tanto dinero en contenido intangible. Y yo la verdad también ahí estoy, porque últimamente he comprado mucho libro, pero son libros virtuales, ¿no? También cada vez compramos más cosas intangibles. Sí, y para eso sí hay dinero, a eso iba. Sí, fíjate que a mí no me gusta leer en libros virtuales. A mí me encanta tocar el libro, tenerlo en mis manos, el olor del libro me encanta, hasta el polvo, vaya, sí, del claro. libro. Cuando huele a viejito es una maravilla. Es una delicia, sí, exactamente. Sí, yo también soy más de leer en físico, pero siendo muy sincera, he caído en los libros virtuales porque pues traes el iPad y ahorita, por ejemplo, en la maestría, de conseguirlo y que te llegue en 3 días y lo tienes que leer para una tarea ese día y está en internet y es mucho más barato, no te queda de otra, ¿no? Otra alternativa. Ese es el punto, exactamente. Sí, y bueno, volviendo al tema del estoicismo, voy a leer una serie de valores o virtudes que se relacionan con este tema, ¿no? Este libro me gustó mucho, se llama La llamada del coraje, las 4 virtudes estoicas. La fortuna favorece a los valientes, así se llama. Ahorita les digo quién es el autor. Y él dice que estos son algunos de los valores que se relacionan con el estoicismo. Coraje, valor, fortaleza, honor, sacrificio, templanza, autocontrol, moderación, compostura, equilibrio, justicia, imparcialidad, servicio, hermandad, bondad, gentileza, sabiduría, conocimiento, educación, verdad, introspección y paz.
yo leo estas virtudes y pienso que es un remedio para nuestra sociedad. Podría ser. Tan distraída, si las tan adoptamos, estimulada, sí. tan hipersexualizada. Y sobreestimulada, tan vacía. Las dos cosas, sí. Ajá, sí. Vacía, muy vacía, tan triste, vuelvo a la al principio tristeza, que ¿sí? decíamos. Tan fácil de deprimirse, tan fácil de descentrarse, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque por lo que estás diciendo, porque son una cantidad de distractores por todos lados que acabas, digo yo, que con la cabeza llena de pájaros y en vez de tener un pensamiento claro, lógico, tranquilo, un buen esquema, ¿no? No, tienes como 15 colibríes papaloteando por encima de ti, ¿no? Bueno, pues así no se puede. Exacto. Y es lo que está sucediendo. Sí, es algo de lo que tendríamos que estar muy conscientes para ponerle remedio, porque sí se puede ponerle remedio. Se me viene a la mente, voy a hablar de mí, no desde una perspectiva egocéntrica, sino si les puede servir un poco lo que yo viví. Cuando yo me enfermé, y después de todos mis temas de salud, accidente, etcétera, tuve mucho tiempo en casa, estuve mucho tiempo, entre comillas, sin qué hacer, porque no tenía la energía suficiente para meterme en trabajo y traía un trastorno de estrés postraumático por lo que me había pasado. Entonces pasaba mucho tiempo sin trabajo y obviamente me deprimí, ¿no? Porque justo no encontraba un sentido, no sabía qué estaba haciendo, etcétera. Y algo que fue totalmente decisivo fue un tema de horario, ¿no? Yo me metí a unas clases de natación con horario, 2 veces a la semana, martes y jueves de 8 a 9 de la mañana. Y a partir de ahí estructuré mis días, ¿no? Porque además, por el tema físico, que yo estaba muy débil físicamente, 2 días de natación eran agotadorcísimos, sí. Pero poco a poco mi cuerpo fue respondiendo y una de mis metas con mi doctor era, deja tú tomarme los medicamentos, hacer la dieta, bajar de peso, porque era un médico funcional, sino 3 veces a la semana tener actividad física, ¿no? Esa era la meta. Y para mí era una meta grandísima, ¿no? Igual y alguien que hace mucho ejercicio todos los días puede ser nada. Sin embargo, a veces por enfermedad o por desempleo o por muchas cuestiones, podemos estar sin hacer nada. Y puede ser una de las causas por las cuales ocurra una depresión. Y a partir de una pequeñitita disciplina que fue 2 clases a la semana de ejercicio, recuperé la disciplina en otras áreas, ¿no? En cuanto a, haz un curso, cada que tanto tiempo tienes que poner un curso. Así me puse un curso mínimo al semestre y lo daba, ¿no? A pesar de que era tan difícil y yo no tenía un trabajo godín de un horario donde te pagaban cada 15 días, sino que siempre he sido, después de todo mi temas de salud, he tenido yo que adaptarme pues a mi energía, ¿no? Entonces ha sido un reto organizarme, pero a lo que voy es que la disciplina ordena, y ordenó mi vida y ordenó mis finanzas, y sigo teniendo mis retos, pero ha sido para mí sumamente importante a partir de unos hechos disciplinados, de unos sucesos disciplinados y ordenados, pues poder acceder a esta salud mental, ¿no? Desde todos los escenarios que se puedan ver. Y bueno, ya nos vamos al segundo descanso. No se despeguen. Vamos a seguir hablando de este tema tan importante. La cura de nuestros tiempos, de nuestra posmodernidad, el estoicismo. Estamos en el 98.1 FM. No se despeguen. Regresamos. Amigos, les decíamos antes de irnos al corte, yo les dije que el estoicismo puede ser una cura de nuestra posmodernidad. Y María muy asertivamente me corrige, diciendo que no nos tomemos nada como verdad absoluta, ¿no? Que no caigamos en fanatismo, y es algo que aquí nos interesa mucho. Ya saben un poco cuál es nuestra lectura de la realidad. Sin embargo, yo le mencionaba que no es que digamos, que queramos proponerles como que la panacea, ¿no? Y ya lo
la verdad última de las cuestiones, ¿no? Simplemente queremos proponerles esta reflexión sobre el estoicismo, esta filosofía que viene de Grecia, de los primeros siglos de la filosofía, un poquito después de Aristóteles, de Platón, que está pues Séneca, Marco Aurelio, algunos personajes interesantes, importantes de la Grecia antigua, y Epicteto, creo que era un poco contemporáneo a Jesús. Entonces es muy interesante cómo pues el cristianismo también pareciera tener mucho de estoicismo. Sin embargo, decíamos, bueno, Jesús está más allá de el estoicismo, el hedonismo, la derecha, la izquierda, de todas las corrientes filosóficas, ideológicas. No queremos caer como en pues en este dogmatismo en cuanto a la ideología, simplemente proponer las reflexiones del estoicismo como pues sí, una cura, no la cura definitiva, pero sí un elemento importante de la reflexión para la sociedad actual que vivimos, ¿no? La sociedad del consumo, la sociedad del cansancio, la sociedad de las paradojas, la sociedad de la soledad, la sociedad hipercomunicada y todas esas críticas que hemos hecho a nuestra sociedad actual. A mí me parece, efectivamente, sí. Creo que el estoicismo nos puede regalar herramientas. Exactamente. Sí. Elementos de reflexión. De reflexión, pero además para ponerlos en la vida, ¿eh? Así es. Ponerlos en la vida, porque de nada sirve reflexionar y quedarte igual. Así es. Entonces, no sé si podemos ver algún video, no sé si podemos leer un buen libro. Busquen a Epicteto, busquen a Marco Aurelio, a Séneca. Busquen a Séneca. Así es. Son súper autores del estoicismo que nos pueden iluminar cuestiones de una diferente manera de como las hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? Sí, porque pareciera una paradoja, otra nueva paradoja, que a la par del estoicismo se desarrolla precisamente el epicureísmo, que es el hedonismo. Entonces, que son completamente opuestas, pero hoy por hoy reina el hedonismo, María. Sí, sí. Pues, paradójicamente, ¿a qué me refiero? A que es algo tan antiguo, sin embargo, es muy actual. Tan actual. ¿No? Es que no sé quién decía, pero no hay nada nuevo. Bajo el sol. No hay nada nuevo. Estamos viviendo las mismas cosas que vivían los griegos de otras maneras. Solo que con tecnología e inteligencia artificial. Exacto, pero entre otras cosas, porque la naturaleza humana, la esencia humana, el ser humano es el mismo. Exacto. El ser humano es el ser humano de 2.500 años antes, 3.000. Desde el tiempo de las cavernas hasta el día de hoy somos la misma cosa, ¿no? Así es. Con diferentes, eso sí, diferentes ambientes, diferentes posibilidades, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Por eso vivimos de otra manera los ismos que acabas de mencionar, sí, efectivamente. Bueno, pues traje algunas frases a ver si nos ilumina nuestra reflexión. Dice, hacer lo correcto casi siempre requiere coraje. Del mismo modo que la disciplina es imposible sin la sabiduría para saber elegir. ¿De qué sirve el coraje si no se aplica la justicia? ¿De qué sirve la sabiduría si no nos hace más humildes? Luego dice, Aristóteles describió la virtud como una especie de oficio, algo a lo que aspirar, como uno aspira el dominio de una profesión o una habilidad. Los hombres se convierten en constructores construyendo, y los citaristas tocando la cítara. Escribe, pues bien, del mismo modo nos convertimos en personas justas al realizar acciones justas y valientes. La virtud es algo que hacemos, es algo que elegimos. Alguien decía, y no de estos griegos, no sé quién lo dijo, pero ahora lo digo yo, ¿sí se vale? ¿Sí se vale? Pues tienes un micrófono y tienes libertad de expresión. Sí, que la virtud es como una segunda piel. Cuando la ejercitas de tal manera que ya no puede ser de otro modo. Ok. ¿No? Que te has ejercitado tanto en ser de una manera X, quiero decir virtuosa, ¿no? Que ya no puedes ser de otra manera. Podrás cometer errores como todos, pero ya no puedes caer en la no virtud.
no puedes hacer el mal. Una persona virtuosa no puede hacer el mal. Okay. No es que no pudiera, estrictamente hablando. Sí, porque la libertad siempre existe. Sí, y siempre existe, nada más que resulta que la libertad está hecha para el bien, no para el mal. Uh-huh. Entonces, una persona virtuosa ha ejercitado justamente su libertad para el bien. Estoy pensando en un ejemplo de lo que acabas de decir. Por ejemplo, si una persona ejerce y ejercita la virtud de la honestidad, va a ser muy difícil que sea deshonesto. Incluso imposible, porque ya está tan internalizado en su ser. ¿A eso te refieres? O sea que ya... La segunda piel. Ya no existe la posibilidad de mentira en la persona que elige la honestidad como virtud. O que elige decir la verdad siempre. Ajá. O buscar la verdad. Ajá. A mí me parece que, por ejemplo, no puedo entender cómo racionalmente puede existir la ideología de género. Sí. Porque no va, nada de lo que dice es verdad. Nada de lo que dice es verdad. Entonces... Hablamos mucho en este programa y criticamos mucho la ideología de género, sin embargo nunca, bueno, no sé si lo hemos hecho, definirla. ¿Tú cómo la definirías? O sea, ¿qué le dirías al auditorio? Porque muchos pueden decir, estas hablan de ideología de género, pero ¿qué es al final? Una serie de ideas, obviamente, son ideas que tienen que ver mucho más con la política o con lo social que con la verdad y que no tienen fundamento científico. Todo referido, obviamente, a lo sexual. Okay. Ellos le llaman el género como si el sexo no existiera, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, ahí está, esa es la ideología de género, ¿no? Sí, creo que pudiéramos armar después un programa hablando solamente de la definición, ¿no? Sí. De ideología de género, pero también como tú coincido y creo que se relaciona con el tema del estoicismo, justo porque se busca, el estoicismo se basa en virtudes, ¿no? Y se basa en lo que diríamos desde el cristianismo la puerta estrecha, es decir, lo que cuesta trabajo. Lo que cuesta trabajo, no por el trabajo que cuesta, sino por lo que va a venir después, por ejercer y por ir en función del bien y de la verdad, ¿no? Entonces, se relaciona con la ideología de género precisamente por eso. Y a mí me gusta la definición que da Laje, no la recuerdo así textual, pero creo que dice algo así como el conjunto de ideas anticientíficas que buscan anteponer la sexualidad solamente como una cuestión cultural y la quitan y le quitan todo su componente biológico, científico, ¿no? Sí, exacto. Y definitivamente es algo grave porque nubla nuestra inteligencia que conoce precisamente la verdad. Nuestra inteligencia puede conocer la verdad. Tiene la Lo posibilidad. que no puede es modificarla. Y la ideología de género busca modificar la verdad y no se puede. Además de que me parece grave, precisamente como el motivo por el cual surge todo este tema del género. Te digo, yo creo que debemos dedicarle un programa, ¿no? Uh-huh. Porque no sé si conoces el caso de John Money, el señor, psicólogo estadounidense, que nacieron dos niños y que a uno le trató de hacer la circuncisión y en lugar de hacérsela bien, le cortaron su pene, su miembro masculino. Y los papás quedaron muy preocupados, entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer con este niño? Y hacerlo niña. Y señor John Money empezó a sugerirles a la familia que lo trataran como niña. Es un caso tremendo. Lo vamos a traer después, así ya con datos y con toda la historia. Porque el final es tremendo. También, si mal no recuerdo. Es dramático. No me acordaba del nombre, pero sí de la historia. Pero este señor lo que hace es precisamente construir la construcción intelectual de lo que es el género, desvinculándolo del componente biológico y científico, hasta llegar a pues, las absurdeces que hoy se afirman como verdades, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al tema del estoicismo, también tengo esta otra frase que dice, hay dos tipos de coraje, no hay dos tipos de coraje, solo uno. El que te empuja a jugarte el pellejo, en algunos casos en un sentido literal, hasta fatal, en otros en sentido figurado,
El coraje es riesgo, es sacrificio, compromiso, perseverancia, verdad y determinación. Esa es la puerta estrecha. Todo lo que acabas de decir es la puerta estrecha. Porque todo eso cuesta trabajo. O sea, hacer el bien no es fácil. Vivir bien no es fácil. Y cuando hablo de vivir bien, hablo de vivir de acuerdo a tu conciencia y de acuerdo a la verdad. Ajá. Sí. Pues es que nunca eres mejor persona que cuando vives de acuerdo a la verdad. Pues pienso en todas las objeciones que tendrían. ¿Por qué te crees dueño de la verdad? ¿Y por qué los apriorismos? El otro día escuché un programa no voy a decir el nombre, diciendo que había gente occidental que se creía dueña de la verdad y bueno, todas estas críticas que hacen. Pero bueno, nos vamos a tener que ir a nuestro tercer corte. No se despeguen, vamos a regresar y les vamos a dar algunos tips sobre cómo vivir estoicamente en esta actualidad. En este último corte de este programa, su programa favorito de todo web radio. Les mandamos un saludo, gracias por seguir aquí, por permanecer, le agradecemos a la gente que nos escucha. Sí me ha tocado de repente ver gente que conozco y, te he escuchado en el programa de radio, y siempre pues es un aliciente, ¿no? Para continuar haciendo esto, porque bueno, definitivamente es un compromiso social, ¿no? Y es... si nos ponemos a relacionarlo con el tema del estoicismo, pues es algo que requiere pues de un esfuerzo, pero lo hacemos por un bien mayor, ¿no? Tenemos lo que hemos comentado aquí contigo, María, de una responsabilidad social, y una manera de poner un granito de arena pues es sentarnos al micrófono y compartir reflexiones. Y definitivamente no es algo, sí es placentero, ¿no? Pero no es algo cómodo, ¿no? Hay que salir de la comodidad y venir y compartir frases y estudiar un poquito, leer. Y buscar. Y investigar y escuchar. Así importantísimo. Es. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Fíjate que pienso yo que esto del estoicismo nos puede ayudar mucho a conocer como tips de estos grandes personajes que fueron los griegos que inventaron todo este concepto, toda esta filosofía, que es una filosofía de vida. Y es muy interesante. Muy, muy interesante. Yo sí los invitaría a leer una vez más. Mi invitación permanente es a leer. Sí. ¿No? Busquen estos autores. Y de todas maneras, también podemos aprovechar la tecnología. Claro. Hay de verdad, hay videos muy bien hechos sobre estas filosofías. Hay filósofos actuales que conocen muy bien a los filósofos griegos. Exacto. Y entonces te los pueden explicar con manzanitas y peritas, que también es importante. Sí, ¿no? Que de hecho un video que vimos fue el de esta Roxana Kramer, ¿no? Que hablan sí. En algunas cosas es genial, en otras no coincidimos, bueno, yo no coincido tanto con ella, pero el video que tiene en YouTube del estoicismo es súper interesante. Muy, muy interesante, sí. Muy bien hecho, y es una mujer que sabe de lo que está hablando. Exacto. Entonces, es filósofa. Sí, ella es filósofa, sí. Pues bien, mira, aquí yendo a otra frase dice, el hombre conquista el mundo al conquistarse a sí mismo, ¿no? Que es algo que ya habíamos dicho. Eso se llama virtud. Zenón de Sitio, exactamente. Sí. No es el hombre que tiene muy poco, sino el hombre que anhela más, el que es pobre. Que se parece mucho también a un presupuesto del budismo, ¿no? Entre más deseas, más sufres. Y precisamente el nirvana es llegar a ese estado de no desear. Bueno, San Francisco de Asís decía que no es pobre el que no tiene, sino el que no necesita. Claro. Sí. Entonces, fíjate de Epicteto. La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad. Siempre. Wow. Sí. Así que cuidado con nuestras ideologías actuales. Sí, porque tarde o temprano es que la verdad es severa. Fíjate bien la palabra severa del latín. La verdad tarde o temprano acaba por relucir y entonces todo queda a medias. Así es. Y no hay manera. No hay manera. Dice, si no está bien, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Bueno. Marco Aurelio. Bueno. Y les decíamos hace rato que les queríamos dar algunos tips para ser estoicos, pero me decía María, ¿tú cómo sabes que quieren ser estoicos? ¿No? A lo mejor la gente que nos está escuchando, no toda, ¿verdad?
porque pues también hay mucho virtuoso del otro lado del micrófono, pero más que tips para ser estoicos, ¿no? Porque bueno, ellos los dan y levantarte a la primera, bañarte a veces con agua fría, hacer ayuno, justo, cultivar el silencio, si no es verdad no lo digas, ¿no? Todas estas cuestiones de ejercer. Si no está bien, no lo hagas. Si no está bien, no lo hagas, de ejercer la virtud. Pero tú decías algo bien importante, María. No tanto tips concretos, sino motivaciones. ¿Por qué debería revisar esta filosofía de vida y aplicarla a mi vida? ¿Por qué? Porque seguramente te va a hacer mejor persona. Okay. Nada más. Ahora, yo no sé, y eso me lo he preguntado muchas veces porque alguien me lo preguntó alguna vez, una alumna en prepa. ¿Y por qué insistes tanto en que seamos mejores personas? Si no queremos ser mejores personas. Uh-huh. Ahí sí no tengo nada que decir. Creo que se relaciona con lo que decíamos al principio del programa del vacío existencial. ¿Tendrá? Porque no, las personas que no quieren ser mejores personas y no caer en una obsesión compulsiva y neurótica, pero sí todo el tiempo estar buscando superarse a uno mismo en cuestión de virtud, llena de sentido la vida, ser mejor persona, tender hacia el mayor bien. Claro. ¿No? Porque ser mejor persona de una manera o de otra te llena el corazón. Así es. Te llena el corazón y no solo eso. Tu reflejo hacia los demás es mejor. Puedes hacerle la vida muy grata a los demás. Y si hablamos de los demás, que yo creo que es muy válido hablar de los demás, cosa que no hemos dicho para nada, ¿no? Los demás merecen lo mejor de nosotros. Así es. ¿Y cómo les damos lo mejor de nosotros? Pues ejerciendo la virtud. Así es. Muy bien, amigos, pues llegamos al final del programa. Ahora sí se nos fue muy rápido. No, sentimos que se nos fue como agua. Sin embargo, estamos muy agradecidos con ustedes, con los micrófonos que nos prestó V Radio. No se despeguen. Sigue la programación padrísima, ya saben, aquí siempre. Y les dejamos con esta frase: la dificultad es lo que despierta al genio. Wow. Nos vemos.